La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos desde Instituto Madison en este día de sábado y vamos a leer alguna palabra que el Señor nos ha dado en este sábado. Tenemos a Jeremías capítulo 5 y 6, el principio del 6. Todo el capítulo 5 y el principio del 6 es el mismo lugar que el Señor abrió la Biblia el sábado pasado. El sábado pasado hemos comentado estos capítulos, el 5, el 6. Hemos mostrado ciertas cosas que se están cumpliendo ya. Y vamos a ver que aquí el Señor nos muestra la realidad y lo que viene prácticamente. Dice: discurrid por las plazas de Jerusalén y mirad ahora y sabed y buscad en sus plazas si halláis un hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Prácticamente el juicio de la Odisea, que está al cumbre, está por terminarse. El Señor apenas no encuentra a nadie más en la Odisea. No encuentra a nadie que haga justicia y juicio para perdonar. Ese pueblo ha sido condenado a la destrucción, tal como en antaño el Israel, la Jerusalén había sido condenada. El Señor mismo la expresó, y Elena de White prácticamente reconoce la historia del adventismo, de la Odisea, en la historia de Jerusalén y de Israel. Entonces, lo que viene sobre el adventismo es destrucción, es espada. Y puede ser que la manera en la cual la Odisea está juzgada, porque dice que no hay ninguno que hace juicio, que busca la verdad, puede ser también del punto de vista de cada uno acerca de la guerra en Ucrania, como juzgan cada uno la situación acerca de Ucrania y Rusia. Sí, el Señor ya nos había mostrado que ya desde el principio de la guerra nos mostró que estamos en el segundo sello, que aquella espada grande que quita la paz de la tierra ya comenzó a amenazar. Y aquí simplemente el Señor nos muestra en el capítulo 5 que la Odisea está por ser destruida y que el Señor todavía amenaza y les dice todo lo que vendrá sobre ellos para que se arrepientan. Parece ser que la Odisea está ciega, está sin entendimiento. Mi pueblo pereció por falta de entendimiento. La Odisea ni sabe que está adormecida, ni saben que sobre ellos está apuntada la espada del ángel del Señor. Parece ser que no sabe todo esto y vendrá destrucción repentina, como dijo el Señor Jesucristo, sobre la casa de Israel. Y ni siquiera se dan cuenta que la guerra de Ucrania es una descripción de lo que vendrá sobre ellos. Y, por ejemplo, el versículo 6 dice: por tanto, león del monte los matará, lobo del desierto, leopardo. Todas estas animales salvajes que representan naciones salvajes. ¿Cómo te he de perdonar por eso?
Y el Señor dice aquí prácticamente que no puede evitar más el juicio, que pronto será destruida. Pronto habrá una guerra mundial inimaginable para muchos y las ciudades quedarán destruidas. Y no habrá de hacer visitación sobre esto, dice Jehová, de una gente como esta. No se había de vengar mi alma. Versículo 9. Jeremías 5:9. Es evidente que el Señor tiene una venganza con Israel, con el pueblo que ha tenido verdad y que no ha traído sus frutos. Y es por eso que el Señor ha permitido que las naciones se airen, se armen hasta ahora. Y hay naciones muy poderosas en este mundo como Rusia, los Estados Unidos, China y otros países que tienen armas nucleares. Dice, versículo 10, escalad sus muros y destruid, mas todavía no hagáis consumación. Es decir, no del todo. Hay que hacer destrucción, a lo mejor habrá destrucción de las ciudades, así como en Ucrania se muestra que se permite al pueblo que salga y las ciudades quedan destruidas. Esta es simplemente la amenaza en los sellos para que aquellos pocos que se quieran despertar de la Odisea se puedan despertar. Por eso todavía la consumación no viene sobre todas las vidas, pero pronto vendrá también. No habrá pausa. Después de los sellos vendrán las trompetas, que serán guerras mundiales, también guerras terribles. En el momento que China va a comenzar la guerra contra Taiwán, entonces habrá guerra mundial. Los Estados Unidos ha declarado públicamente, Biden, que ellos intervendrán, ellos defenderán a Taiwán. Vamos a leer algunos versículos más para entender que estamos en un momento crucial de la historia, el año 2022. Es posible que este año sea el comienzo de las guerras, tanto por parte de Rusia como por parte de China. Versículo 15. Noten el versículo 15 de Jeremías 5. He aquí os traeré sobre vosotros una nación muy lejos de ti, oh casa de Israel. Dice Jehová, es una nación poderosa, es una nación antigua, una nación cuya lengua no conocéis, ni entendéis los que hablaren. Esto se aplica tanto a Rusia como a China. Son naciones del norte, son naciones poderosas, gigantescas, son naciones cuya lengua no podemos hablar nosotros, los europeos, los americanos. He aquí os traeré sobre vosotros. El Señor tiene el poder de hacer eso y lo hará. Esa amenaza no es solamente para las personas que vivieron hace miles de años atrás, es para los últimos días. Para los últimos días. Hemos leído ya en Jeremías que estos libros se refieren a los últimos días. Y comerá tu mies y tu pan, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y tus ciudades fuertes en que tú confías, tornará en nada a espada. Noten exactamente el cuadro de Ucrania, de las ciudades de Ucrania. Están aquí en el versículo 17. Y esto mismo pasará en el mundo.
no podrán haber neutralidad, porque en el momento que un país va a querer estar neutral, entonces no tendrá ayuda cuando estará en problemas tampoco. Por eso Australia está en la misma situación. Si China va a atacar Taiwán, entonces Australia no puede estar con los brazos cruzados, porque también cuando estará en necesidad de pedir ayuda no recibirá ayuda. Tienen que ayudar a los Estados Unidos. Y dice, pero en aquellos días, dice Jehová, no os acabaré del todo. ¿Sí? Habrá una consumación como en Ucrania, pero no, el Señor no consumirá del todo, no serán las plagas, las últimas 7 plagas. Aquí habla de las trompetas y de los sellos también. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde, versículos 23-24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová. Mirando esta guerra tan terrible, casi 3 meses enteros, de guerra entre un David y un Goliat, una nación tan pequeña en comparación con la gigantesca Rusia, un país que se ha atrevido a hacerle frente, que se ha atrevido a decir que no vamos a ceder ningún centímetro cuadrado de nuestra tierra. Una nación que ha sido bendecida por el Señor con un presidente joven y con valentía de quedarse en el país y de ayudar a su país con su influencia, con su inteligencia. Eso es solamente por la intervención de Dios que el Señor ha querido esto, y que el Señor mismo le ha dado ayuda a Ucrania, le ha dado ayuda al débil, al necesitado, porque si Ucrania no hubiese podido quedar más de unos días enfrente a una nación como Rusia, pero han recibido ayuda. Eso es también por parte del Señor y de las oraciones de su pueblo en este mundo, porque de esa manera esos ucranianos pobres, almas que se ocupaban con agricultura y no con pensamientos expansionistas, de esa manera esos no van a llegar esclavos de Rusia. Rusia simplemente quiere hacerlos esclavos y recuperar todos estos países. Putin tiene visión expansionista, tal como Hitler y como el otro Stalin y otros, y el de la Primera Guerra Mundial. Todos estos dictadores que han comenzado en las guerras principales, estos tenían visión expansionista, exactamente como hizo Lucifer en el cielo, de poco a poco queriendo conquistar todo. Esta mentalidad es satánica, ese espíritu que poseyó a Hitler está ahora en otros en este mundo, está seguramente en Putin y en este presidente también dictador de Jinping, ese de China, que está amenazando y está prácticamente simulando un ataque a Taiwán. Dicen que han construido una copia del palacio presidencial y de toda de la ciudad, de la capital. Entonces
están haciendo ejercicios que parecen una guerra real y han violado en un día, ¿cuántas veces? 150 o ¿cuántos Sí. vuelos? 150 vuelos en espacio aéreo de Taiwán. Han violado el espacio aéreo sin vergüenza. Prácticamente están declarando guerra a Taiwán. Seguramente estos días no durará mucho y estos días atacarán a Taiwán. Y tendremos un gran problema, mucho peor que el de Ucrania, porque los Estados Unidos van a iniciar guerra también. Y también como Rusia tenía antecedentes con Crimea y los conflictos en Ucrania de antes, China también tiene antecedente con Hong Kong por su intervención ahí. Y quieren controlar esta región porque en países alrededor suyo los Estados Unidos han puesto bases militares también. Y hay una tensión que tiene que explotar. Sí, el espíritu bélico está aumentando en esta tierra. Como dijo Elena de White, una profecía cumplida al pie de la letra. Y estamos en el año a lo mejor más desgraciado de todos los años, el año que el Señor nos los anunció desde el año pasado. 222 nos ha mostrado muchísimas veces. Esta cifra nos despertaba por la noche, mirábamos el reloj, eran 2:22. En otra ocasión, conduciendo, mirando, 222. Siempre anunció este año y parece ser que en este año comenzará el infierno en esta tierra. Comenzarán, y si no, los políticos, los militares aprecian que de 3 a 10 años tendremos guerra mundial. Entre 3 y 10 años, pero con lo que está pasando allá, con China moviendo todo su ejército y haciendo ejercicios y amenazando este presidente con palabras directamente, amenazando a todos, amenazando a Australia, que si se va a meter va a estar en gran problema, pero también si no hace nada van a estar mal, así que Australia tiene que entrar también en guerra, y si los Estados Unidos hacen guerra, los Estados Unidos están en NATO, todos los países de NATO tienen que ayudar, estos son Europa, países de Europa. Entonces prácticamente tendremos una guerra mundial, no por Ucrania, sino por Taiwán. En Ucrania los Estados Unidos van a intervenir solamente si se usan armas prohibidas, ha dicho. De momento los 10 cuernos, los países de Europa no se meten en la guerra más que mandar ayuda, pero es posible que Putin fuerce también una guerra con Europa si ataca a Finlandia. Ya amenazó a Finlandia que si se une a la alianza, a la OTAN, será atacada, y ha movido ya armas nucleares allá, a la frontera con Finlandia. Es posible que esos países tengan guerra antes de intervenir los otros, esos países que no están todavía.
en la OTAN. De todas maneras, este año se anuncian guerras. Este año será un año de guerras. Y es posible que sea por muchos años desde ahora en adelante, y que el arrepentimiento de Efraín, el arrepentimiento de la Odisea, tendrá que tener lugar en tiempos de guerra. Y aun si la intervención de los Estados Unidos y Europa, si comenzaría una guerra con Taiwán, fuera como de Ucrania al principio solo económico, pues solo las medidas económicas, si pensamos en ellas, un aislamiento de China de todo el mundo, tendría consecuencias catastrofales, porque toda área será afectada, económica, agricultura y todo. China es el gran productor del mundo entero. Habrá una escasez mundial. ¿Y por qué viene todo eso sobre la tierra? Debido a la Odisea. Mira, engordaron, dice el Señor acerca de la Odisea, engordaron y se pusieron lustros y sobrepujaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Por causa de que estos supuestos cristianos adventistas no han ayudado a los pobres misioneros, pobres del pueblo, pobres que han dejado todo para hacer la obra, para anunciar la verdad, para mostrar el camino al pueblo. Por causa de eso viene la ira sobre la tierra, por causa de la Odisea y de su búsqueda por las cosas de este mundo. Y el Señor Jesús ha mandado: no busquéis estas cosas los gentiles los buscan. Buscad el reino de Dios y su justicia. Es un mandato claro al cual la Odisea no hace caso. Así que dice en versículo 29, no tengo de visitar sobre esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Es una repetición del versículo 9 y 29 dicen lo mismo. Hay una venganza. El alma del Señor está airada por lo que ha llegado a ser este pueblo que dice ser adventista. Se han engordado en la pobreza, en la matanza de las ovejas verdaderas. Se han comido la comida de las que mueren de hambre, y no han comprendido que tenían que ayudar a los pobres. También los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso, hasta los que están en los bancos se dieron su aprobación a los líderes. Todos. ¿Qué pues haréis a su fin? Miren cómo se termina este capítulo 5. Exactamente con la declaración prácticamente de guerra. La declaración del cierre del tiempo de gracia, prácticamente del tiempo de ayuda. ¿Qué haréis cuando venga el mal, cuando el Señor permitirá a los vientos que soplen sobre la faz de la tierra? ¿Qué harán? ¿Qué hará la Odisea cuando los ángeles de Dios serán retirados? Cuando se quedarán sin protección. Hay que mirar las escenas de
Ucrania, porque ahí, tal como caían cohetes y de todo, misiles, bombas, en medio de las personas, de los civiles, y quedaban pulverizados, eso pasará con la Odisea. Así es cuando una persona no tiene protección de los ángeles. Su vida puede ser quitada en cualquier momento, en un instante. También los visitará el hambre y la pestilencia. Así que el capítulo 6 dice: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Tenían que huir. Los atalayas tenían que huir de Jerusalén. Ya Jerusalén ha sido dada a los ídolos. Efraín ha sido dada, y dice, y tocad bocina en Tecoa. Tecoa es otra ciudad, una ciudad más pequeña, Tecoa, que fue edificada junto con Belén hace mucho tiempo atrás. Y Tecoa es una ciudad de Judá. Prácticamente les dicen a los hijos de Benjamín. Parece ser que los de la tribu de Benjamín se despertarán de Jerusalén. Y estos tienen que huir en Judá, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Quebrantamiento grande. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Y dice así, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y aquí dice quebrantamiento grande, destrucción grande, una grande espada. Estamos en el segundo sello, amados hermanos. Lo que ha comenzado con Rusia es solamente el comienzo. Eso tiene que ser en más partes y tiene que, seguramente, el Señor ha permitido las cosas así con esos dictadores para poder haber guerra, para poder castigar a los malvados con sus propias armas. El Señor va a hacer un castigo de su iglesia y va a castigar a todos los malvados de la tierra en estas guerras mundiales. El Señor protegerá a su pueblo verdadero. El Señor ha mandado a Judá, a los hijos de Benjamín y a todos los que van a despertar, los enviará en lugares de protección, como ha enviado la mujer en el desierto, en el lugar salvaje, lugar de pocos habitantes. De igual manera hoy, el Señor ha mandado desde ya hace más de 100 años atrás. Después de 1900 ha comenzado a gritar a su pueblo: salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades, porque en un día, cuando menos se espera, van a caer bombas del cielo sobre las ciudades. Este tiempo ha llegado, amados hermanos. La Odisea no lo cree y la Odisea morirá como una paloma sin mente, como se dice de Efraín en el libro de Oseas. ¿Sí? Se dicen muchas cosas ahí, se dicen que los extraños le chupan el poder y se pone de pelo blanco y no sabe. Ellos son gente sin sabiduría, gastan todas sus energías en las cosas de este mundo y piensan que son cristianos y que son un pueblo aparte, el pueblo de Dios, y no son. Quedarán sorprendidos cuando el Señor les dirá: no sé de dónde sois. Y luego sigue el capítulo 6 que hemos hablado.
Dice, denunciad guerra contra ella, versículo 4. Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios. Exactamente como hizo Rusia, de noche atacó, probablemente China de igual manera. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Notamos en el momento que se aparta el alma del Señor de una ciudad, de un país, de una persona, viene destrucción. Para que no te torne desierta, tierra no habitada. ¿Sí? ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? Parecen que tienen oídos incircuncisos y no pueden escuchar. Y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Muchos han oído estas advertencias dadas por atalayas pobres que el Señor tiene en esta tierra. Y los ricos que han escuchado esas palabras, los ricos de la Odisea, no han podido escuchar, no han podido entender, no han podido soportar. Les es cosa vergonzosa, no la aman. Eso no aman la palabra del Señor. Por tanto, dice el Señor, estoy lleno de la ira de Jehová. Estos líderes de este pueblo dirán en adelante paz, paz, y no hay paz. Así que el Señor prácticamente ha decretado guerra contra la Odisea. Estas guerras son contra el pueblo que duerme, el pueblo que conoce que dice la Biblia y no hace. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y gente grande se levantará de los cantones de la tierra. Gente grande, pueblos grandes. No salgáis al campo ni andaréis por camino, porque espada del enemigo y temor hay por toda parte. Se describe aquí en los capítulos 5 y 6 de Jeremías exactamente lo que vendrá. Y vamos ahora al capítulo 32. Y aquí dice, hemos tenido también estos días este capítulo. Vamos a leer algunos versículos porque veremos que la destrucción de Jerusalén ha venido en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, y el año 18 de Nabucodonosor. 18 de Nabucodonosor. Hemos mostrado que aquí Nabucodonosor representa no a los Estados Unidos, sino a Rusia. Sí, a Rusia, a China probablemente. A Rusia seguramente hemos mostrado que Putin tiene exactamente 18 años, ¿sí? Desde cuando llegó a ser presidente. Tiene 18 años como Nabucodonosor y exactamente en este año ha comenzado guerra. Él no sabía qué decía la Biblia, pero el Señor le ha permitido. Nadie tiene poder, nadie puede mover un dedo, ningún poder no puede aumentar su poder o iniciar guerra si el Señor no le permite. El Señor le ha permitido esto para nosotros reconocer en la Biblia dónde estamos y qué sigue. Ese presidente de China, Jinping, él comenzó su mandato en 2013. No es una coincidencia, una providencia también,
que Madison de acá de España también comenzó en 2013. El enemigo obraba también con sus súbditos y preparaba a ese Putin, a ese Jinping, para hacer guerras mundiales y gran destrucción en este planeta. Y también el Señor estaba preparando a su ejército, preparando a sus lugares de refugio. En 2013 comenzó también Madison acá. Ha nacido en 1954. Es la edad del otro dictador también, de Putin. Este fue, creo que 1950, por ahí. Más o menos están de la misma edad. Y también el Ted Wilson, presidente Ted Wilson, también de la misma, después de 1950 están todos. Este presidente de China, aunque parece así manso cuando lo ves, él es una mente enferma, también como la de Putin, como la de cualquier dictador. En la Biblia habla de esta mentalidad, como Nabucodonosor también llegó a tener, y el Señor lo mandó 7 años a comer hierba. Este enaltecimiento, este orgullo y deseo de expansión, todo eso viene por la influencia satánica en una persona. ¿Sí? La influencia del Espíritu de Dios dice: vive en paz, ¿sí? Reparte con los pobres, y ofrezca los 3 derechos fundamentales que Dios da a todo ser viviente: derecho a vivir, derecho a la libertad, derecho a la felicidad. Esos 3 derechos son los que estos quieren robar a la población, y el Señor les permitirá hasta un punto, porque Él tiene que castigar al malvado. Según dice la Biblia, el que cava un hoyo, ¿qué hará? Caerá él mismo en él. El Señor ha dejado estos proverbios también para describir la manera como Dios va a actuar con esos poderes. Estos serán destruidos con sus propias armas, tal como Rusia está destruida con los propios tanques que han dejado a Ucrania. Hemos visto como un solo tanque ha destruido muchos tanques rusos, de estos recuperados. Los ucranianos son buenos guerreros y con poca cosa producen destrucción a Rusia. Los rusos solamente son numerosos y tienen máquinas, pero ellos no tienen coraje, no tienen nada. Ellos huyen, ellos matan población sin pensar, sin razonar, por un momento que van a ser acusados por crímenes y van a pasar en la prisión el resto de sus vidas. No piensan, son gente sin mente, son como animales sin mente, como dice la Biblia. Por eso tendrá el destino de un animal. Serán matados, serán destruidos esos malvados. Ahora, después de 3 meses de guerra entre Ucrania y Rusia, aparece ese dictador de Rusia que amenaza
muy violentamente, ¿sí? Amenaza prácticamente a todos, a todo el mundo, y quiere atacar a Taiwán. Pues tristemente en Taiwán creo que será peor que en Ucrania. Taiwán no tiene manera de ser ayudada, solo tiene agua alrededor, es una isla. Será un campo de guerra, será destruida prácticamente. Será terrible. Tenemos que orar en estos días mucho para que no haya guerra por parte de China, porque si China empieza el ataque, lo más probable es que habrá guerra mundial. Y vamos ahora a ver la palabra que nos ha dado el Señor al inicio del sábado, es decir, anoche. Al inicio del sábado, el Señor nos ha dado también del libro de Jeremías, pero Jeremías 33, 34. Jeremías 33 y 34 nos habla también del desecho de la simiente de Jacob. ¿Por qué? Dice en el capítulo 34, porque estos hacían mal, tal como no cuidaban del huérfano, de la viuda, del pobre, del extranjero. Aquí en los versículos 10 y 11 dice así: y como oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían venido en el concierto de dejar cada uno su siervo y cada uno sus siervas libres, que ninguno usase más de ellos como de siervos, obedecieron y los dejaron. Es decir, este pueblo que se dice pueblo de Dios, tenían siervos y siervas, y el Señor les ha dicho que tenía que liberarlos. Y los liberaron, pero miren qué dice el versículo 11. Mas después se arrepintieron de esta bondad que hicieron. Es decir, volvieron a la maldad e hicieron tornar los siervos y las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron por siervos y por siervas. Hicieron exactamente lo que hicieron Ananías y Zafira. ¿Sí? Hicieron lo bueno y luego volvieron como un perro vuelve a lo que ha vomitado. Así dijo el Señor Jesucristo. Hicieron lo mismo. La misma obra, que es obra de los que no tienen el espíritu. Tienen un espíritu falso. El espíritu del malvado, del maligno. Es exactamente el espíritu que hay en Putin, y no sabemos en el otro dictador de momento, pero en Putin hay este espíritu de mentira, de falsedad, de traicionar, de cometer cosas inimaginables para un ser humano, las cosas que este Putin ha hecho y sus generales. Matar niños, matar madres embarazadas, civiles, ancianos, ejecutar en plena calle, en la cabeza a los civiles. Aquí cuando dice que se arrepintieron y hicieron volver a los siervos que habían dejado libres, ahora pasó eso con los autobuses que habían libertado esos de Azovstal, y no todos los autobuses llegaron a su destino, y los otros quién sabe dónde están. Sí, solo 3 autobuses de
no sé si eran 20 o 17 o 20 autobuses o 23 autobuses, no recuerdo exactamente, pero solamente 3 dice que han llegado. Los demás, quién sabe dónde los han llevado los rusos, después de haber prometido, de haber dicho que los libera. Gente que no han visto la luz desde meses, 2 meses, han estado en las galerías de Azovstal, de Mariupol. La pobre gente que no se sabe que han comido ahí, habían sobre 2,000 personas. Y todavía los rusos el Señor no les ha permitido conquistar esa ciudad que atacaron entre las primeras. Cuando entraron en Rusia, está muy cerca de la frontera y no han conseguido ni hasta ahora conquistarla. Los soldados ucranianos están todavía ahí resistiendo, aunque no tienen comida, apenas no comen. No se sabe, armas no pueden recibir, nada pueden recibir, están rodeados. Ahí se ve la verdadera valentía de unas personas. Pronto se verá la valentía de los adventistas y reformistas del séptimo día, cuando comenzará la guerra. Pronto se verán los que van a querer vencerse a sí mismos y su egoísmo extremo y su carácter defectuoso. Los que se vencerán a ellos mismos son los verdaderos valientes del Señor. Exactamente aquí en Jeremías 34 dice, recuerda, en este contexto de liberar los siervos y las siervas, recuerda de la ley que Dios había dado, que al cabo de 7 años dejaréis cada uno a su hermano hebreo que te fuere vendido. Te servirá pues 6 años y lo enviarás libre de ti. Mas vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Es claro que hoy no hay esclavitud de ese tipo, pero hay otro tipo de esclavitud, es la esclavitud del egoísmo. Cuando los gordos, los ricos se enriquecen, ¿qué decía David? Cuando se enriquecían los ricos y les iba bien y no tenían problemas, parece ser que esa situación es también un mal muy grande, porque los que se engordaban solían ser los malvados. ¿Sí? Los que se engordaban y que aumentaban sus riquezas, lo hacían por no ayudar las manos del pobre, de la viuda, del extranjero, de los misioneros pobres del Señor. Por no haber ayudado, ellos se enriquecían. Este tipo de esclavitud de la pobreza, en esclavitud de pobreza mantuvieron estos ricos al pueblo de Dios. Las misiones pobres del Señor, los misioneros cuyos recursos el Señor ha puesto en las manos de los adinerados, eso no han recibido su dinero, su paga, no ha recibido ese dinero. Esos adinerados solo han recibido el cargo de tener el dinero del pueblo de Dios, de las misiones. Ellos no han comprendido eso. Y entonces han mantenido en esclavitud económica, en esclavitud de pobreza, a esas misiones del Señor. Como dice también que ha venido para liberar los presos de la prisión.
la condición económica es una prisión. Es una prisión que el enemigo quiere usar y la está usando. Elena de White ha escrito mucho que el enemigo trata de mantener en pobreza las misiones del Señor a los misioneros, la obra del Señor en pobreza, porque de esa manera la impide y es como una prisión, es como atar, tener las manos atadas y no poder avanzar. Por eso, porque dejaron libres y luego otra vez los metieron siervos. Hay algunos que han prometido ayuda a los pobres, al pueblo de Dios, a las atalayas del Señor. Han prometido ayuda y luego se han dado para atrás, como Ananías y Zafira. Para estos no les queda otra cosa que perder todo lo que tienen. Tristemente, esto será su destino. Todo lo que tienen vendrá sobre ellos. Así ha dicho el Señor. Si no se vende en el momento que el Señor manda, si no se da ayuda a los que el Señor manda, entonces esto llegará a ser un arma para la propia destrucción. ¿Sí? Todas estas cosas vendrán encima de la persona. Les serán trampa mortal. Y vamos a ver que aquí estamos en capítulo 34 de Jeremías. Y el decreto que el Señor les da a unos como estos egoístas de la Odisea es: por tanto, así ha dicho Jehová, versículo 17, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a espada, a pestilencia y a hambre. Y os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Este es el destino de estos que no se arrepienten de su maldad. Y como una comparación entre este pueblo malo y egoísta y el pueblo de Dios, el Señor en el capítulo siguiente, 35, habla de los recabitas y manda a Jeremías a la casa de los recabitas y les dice que los tiente con vino, y entonces ellos rechazan, ellos mantienen su carácter puro porque su padre les había mandado, quién sabe cuándo, no sembrar tierra ni plantar viña, versículo 7, ni morar en casas edificadas. Exactamente todo lo que hay en una ciudad, sí, o pueblo. Y nos preguntamos muchas veces, ¿ese padre de los recabitas ha hecho bien, ha hecho mal? ¿Por qué les ha prohibido no plantar viñas ni sembrar cereales? ¿Acaso esto no es bueno? Pues esta historia es muy hermosa, pero no la vamos a leer ahora, cada uno la puede leer en su casa. Solo aquí vemos que el Señor tiene un remanente que tiene un carácter especial, un carácter que no lo cambia, no cambia. Estos han vivido en situación no muy cómoda, y han hecho eso durante, quién sabe, cientos de años, y todavía al principio de 1900 los recabitas vivían de la misma manera, porque unos pioneros nuestros han comprobado eso, han ido para comprobar si los recabitas todavía existían, y vivían de la misma manera. Esto significa que este
el versículo 19, el Señor lo ha cumplido hasta estos días. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos han guardado los mandamientos de su padre Recab, mientras que la Odisea no ha guardado los mandamientos de Dios. Entonces el Señor les promete a estos prácticamente que serán entre los redimidos, entre los que siempre tendrán gente convertida, gente arrepentida y gente prácticamente entre los 144,000 habrá recabitas. Estos son nómadas, son gente que se ocupaban con los animales y no plantaban, no sembraban, se movían. Sí, esta era la vida de ellos y el Señor lo pone como modelo, como algo muy bueno, que ellos se quedaron a ese nivel. Se quedaron en obediencia a sus padres. Es la misma vida que tuvo Abraham después de ser llamado al servicio del Señor. Él tuvo que tener una vida de nómada con sus animales, moviéndose de lugar en lugar. Parece ser que el Señor nos quita la comodidad cuando nos llama, nos quita de nuestra estancia fija en un lugar, y que parece ser que eso no es bueno para nuestros caracteres. Y hemos mirado nosotros un poco acerca de Recab en Wikipedia y hemos encontrado así que los recabitas eran un clan nómada, y que estos, dice aquí, los miembros de ese clan se enfrentaron a los adoradores de Baal en la época del profeta Eliseo. Entonces estos eran inspirados por Dios. Esos eran enemigos de la adoración de Baal. Se caracterizaban por oponerse al sedentarismo de los agricultores, dice aquí, porque lo asociaban con la corrupción de la vida religiosa. Esto es muy interesante porque solemos pensar que la agricultura es algo bueno, pero no olvidemos que el enemigo también tiene su agricultura. Babilonia, Sodoma y Gomorra tenía su agricultura, tenía su sistema económico usando la creación de Dios. Pero la agricultura de ellos era un sistema de agricultura que esclaviza, que centraliza, que hace a uno dependiente del poder de un sistema económico. Este tipo de agricultura es agricultura satánica, es de Satanás. La agricultura de Dios es la que practicó el Señor Jesucristo, por ejemplo, o el profeta Amos. Ellos usaban los árboles solo para comer. Y ellos comían de los árboles, eran recogedores de frutas. Y de esa manera quedaban libres. Pero miren ahora qué significa el sedentarismo de los agricultores, porque son palabras que existen y nosotros no entendemos. Entonces, los recabitas, estos recabitas que han recibido una bendición eterna por parte del Señor y que eran la tribu fiel en aquel tiempo, era una familia, más bien, dicho fiel, en tiempo de apostasía de todo el pueblo, de todo este pueblo,
estaba por ser destruido por Nabucodonosor. Y dice aquí así, que estos recabitas se oponían al sedentarismo de los agricultores. Y vamos a mirar ahora por la palabra sedentarismo. Y dice así, el sedentarismo, estamos leyendo de Wikipedia, en internet cualquier persona puede comprobar eso, solo tiene que poner sedentarismo y Wikipedia, con W, Wikipedia, y entonces puede leer lo siguiente. El sedentarismo es una forma en la que una tribu, un pueblo, un hogar, una familia, etc., se queda en un solo lugar y lo toman como su hogar. Es la antítesis del nomadismo, es decir, es lo opuesto del nomadismo. Sigue diciendo, la sedentarización, es decir, el proceso del sedentarismo, se consolidó definitivamente con la fundación de las primeras ciudades. Qué interesante. Elena de White tiene un capítulo que se llama Las ciudades. Bueno, es una compilación que han hecho, pero es una de las más inspiradas. Se llama Los eventos de los últimos días, y ahí hay un capítulo que se llama Las ciudades. Y ahí explica claramente que Caín fue el fundador de la primera ciudad, y que las ciudades fueron fundadas por el enemigo para esclavizar y para hacer imposible la salvación prácticamente. La ciudad esclaviza. Hemos leído de los esclavos, estos económicos que el pueblo de la Odisea los tenía esclavizados, ellos mismos siendo esclavizados. Ellos mismos estando en esclavitud, ellos por su egoísmo esclavizan a los que necesitan de los recursos que ellos tienen. Y aquí dice que todo eso se llama sedentarismo, es por el sedentarismo. Y dice, la ciudad representaría la culminación del proceso de sedentarización humano, y todavía, dice, dicho proceso perdura todavía en la edad contemporánea. Hoy el mundo es sedentario. El sedentarismo significa todas estas ciudades, todo este mundo con gente acumulada en ciudades, siendo prácticamente esclavos de un sistema, en diferentes áreas, no solamente en agricultura. Con agricultura comenzó porque la gente antes criaban animales como Abraham, entonces eran independientes económicamente por la crianza de animales. Luego la gente han poseído tierras y se han formado las ciudades, las naciones, las ciudades. Y es verdad, es cierto que el pueblo de Israel también ha recibido tierras, pero eso era un pueblo especial, era una tierra especial con significado profético. Y para una persona arrepentida, es decir, para una persona victoriosa sobre el carácter malo, no es malo poseer tierras. Nosotros poseeremos la nueva tierra. Pero para una persona todavía pecaminosa, es malo quedar sedentaria. Por eso el Señor ha pedido a Abraham a que abandonara esa vida sedentaria. Sedentarismo no se refiere a uno que no está trabajando, ¿vale? No a esto nos referimos. Sedentarismo se refiere en este contexto aún a los que trabajan,
pero que trabajan fijos en un lugar, se quedan en una misma vida, y el Señor no los puede romper de ahí. El Señor, para cambiar la vida de una persona, tiene que romper todo, tiene que derrumbar todo el castillo que una persona ha construido en su vida. Toda su vida tiene que quedar arruinada. Tiene que ir como Abraham ha ido con el Señor. Ahí donde el Señor lo quiere dirigir por la fe. ¿Sí? Así que de la misma manera en la Odisea hay son gente sedentaria, son gente que vive en pueblos, en ciudades, buscando el dinero, buscando la vida cómoda, buscando el servicio de adoración propia, de adoración a sus propias ideas, necesidades, sin pensar en los demás. Esta es la Odisea, y hay personas, también muchas personas en el adventismo, que se ocupan con la agricultura. Y no queremos decir que es malo tener un huerto, pero entre tener un huerto para comer, como decía Elena de White, y tener miles y miles de hectáreas y estar con una empresa, estar involucrados en empresas que están sujetas al Estado, están dependiendo en una cadena del Estado, de la economía de un país, y es como algo que no puedes parar, siempre tienes que hacer, en cada mes, en cada etapa, tienes que hacer lo que hay que hacer. Eso no se puede parar, porque en el momento que para, desestabiliza lo demás. Entonces eso no es agricultura, amados hermanos. Ese tipo de agricultura no es agricultura aprobada por Dios, queremos decir. Esa es una agricultura que es sedentaria. Una agricultura sedentaria. No es la agricultura del pueblo de Dios, que ellos, si necesitan un huerto para comer, cultivan y recogen los frutos y ya, para tener para comer. Ese es negocio, y cuando la agricultura llega a ser un negocio, esto se vuelve en contra de nuestro propio bien eterno. ¿Vale? Esto lo decimos para aquellos que tienen negocios de este tipo, que sepan que eso no es según la voluntad de Dios. Aquí el sedentarismo ha venido en primer lugar por la agricultura, porque la gente quería hacer agricultura, y para hacer agricultura hay que sentarse en un lugar, hay que estar ahí, porque agricultura es algo que tienes que velar todo el tiempo del año. En cambio, en la Biblia encontramos el pueblo de Dios como un pueblo viajero, un pueblo errante de lugar en lugar, un pueblo que a lo mejor se quedaba como Pablo 2 años en una ciudad, luego se iba a otra, y luego a otra. Nosotros no tenemos lugar. Los que se involucran en un negocio de este tipo, de la agricultura sedentaria, se meten en prisión ellos mismos, se ponen, ¿cómo se llaman estos? Se atan las manos. Esposas. Sí, se ponen esposas. Ellos mismos pensando que hacen bien, porque es agricultura, dicen ellos, trabajan con las cosas creadas por Dios. No es así. Es un engaño fatal eso. Ellos tienen que despertar de ese estado y tratar de liberarse de esa prisión si pueden. Simplemente hemos hecho este paréntesis para mostrar que el Señor tiene un pueblo hoy en día libre,
El pueblo de Dios es libre. Todos aquellos que no son libres no son pueblo de Dios. El pueblo de los atalayas de Dios, de los 144,000, son pueblos de reyes que dominan toda tentación, toda trampa, toda oferta de Satanás que pueda darles. Ellos están por encima. Ellos no necesitan nada porque tienen la promesa del Señor que el Padre les cuidará. Pensemos por un momento solo en qué comieron el pueblo de Dios en el desierto. Y no solamente en el desierto, porque el maná comenzó antes de llegar ellos a dar vueltas por 40 años en el desierto. El maná comenzó antes. Vemos que el Señor tiene poder de dar comida. Vamos a pensar un poco en qué comieron los 70 ancianos en la montaña. Ellos subieron para estar muchos días allá. La gente antes no solía ayunar por más de un día. Ellos tenían que comer. Y vemos que el Señor mismo les ha puesto mesa en la montaña y 70 personas comiendo. Seguramente no comían piedras, comían una mesa que no ellos habían traído. Era una mesa que el Padre les había puesto, el Dios mismo. Esa es la manera como el pueblo de Dios debe sobrevivir en estos días. Pero hasta que todavía haya libertad de usar el dinero, y mientras hayan gente que deben arrepentirse de sus egoísmos, como Ananías y Zafira y como otros, y que han vivido en una manera sedentaria y egoísta, todavía el Señor pedirá el dinero a estos que lo han acumulado para darlo a los que saben cómo usarlo para salvar almas. Esa obra seguirá. A los pobres los tendréis siempre. Dijo el Señor, los tendréis. A los misioneros pobres, a los profetas, a los atalayas pobres, los tendréis siempre para hacerles bien. Porque serán una prueba, una aprobación de carácter, la presencia de estos pobres. Sí, recordemos también que en el mecanismo del Señor, estando camino a Canaán, el pastor Restrepo explica bien ese tema acerca del mecanismo de la nube. Dios, en su infinita misericordia, muestra el tipo con el antitipo. Vamos camino a Canaán y Él decide cuándo estacionarnos y cuándo seguir. Y esa fue aquí cuando dice en el versículo que fue el padre de familia, o nuestro padre, dicen ellos, nos ordenó no bebéis vino. Todas esas cosas el Señor mismo lo ordenó. Y vemos al Señor Jesús en el Mateo 10 con 23, y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabéis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Si nosotros nos aferramos a un lugar, Dios no puede darnos una mayor bendición. En los lugares a donde estemos tenemos que sembrar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no pensando en nosotros, sino pensando en los demás. Porque si nosotros aferramos nuestro amor, digamos, a lo que sembramos, entonces no es un motivo santo con el cual hacemos la obra de Dios. Así que si Él nos envía de un lugar a otro lugar, esa es la voluntad de Dios y todo se presenta delante de Él para que no erremos. Sí. Hasta en la manera de cultivar
la tierra se puede ver el carácter de una persona. Los verdaderos hijos de Dios, ahí en su arca donde tendrán su refugio, siempre cultivarán pensando en los demás y en los que vendrán. No solamente cultivarán para ellos, para una familia, 2, 3. Cultivarán demás, cultivarán más tierra por la eventualidad que llegarán más personas. Siempre debemos servir al pueblo de Dios que estará en necesidades. José ha hecho esto. José ha recogido, ha juntado comida por tiempos de hambruna, y nosotros sabemos ya ahora seguramente que habrá hambruna. Habrán enfermedades, habrá hambruna y habrá espada. Y hay de los que viven en esta tierra, hay de los egoístas que vivirán en estos años, últimos años de la tierra, en esta tierra, porque el Señor se prenderá de ira en contra a todos los malvados, a todos los egoístas, a todos los que no han aprendido la misericordia y la generosidad. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo y que lo despierta a los que van a querer ser despiertos. El tiempo de espera de Dios todavía pronto se terminará. Así que quedan unos segundos más, digamos así, proféticos, unos meses. No podemos hablar ni de años del tiempo de gracia de la Odisea. Vemos que han comenzado las guerras. Estamos ya en pleno proceso del cierre del sellamiento. El cierre del sellamiento se cierra con el sellamiento de los 144,000. Y estamos en este proceso. Cuando se terminen de sellar los 144,000, se termina el tiempo de gracia para la Odisea. Y se recibirá la lluvia tardía y comenzarán otro tiempo aún peor que este, el tiempo de las trompetas, y el Evangelio irá a los gentiles. Así que no olvidemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y el Señor, este es el camino que ha marcado con sus propios pies. El Señor Jesús ha sido un peregrino, no ha tenido posesión en esta tierra. Su heredad ha sido celestial. Su heredad ha sido de personas. Se le ha dado, aunque era rey de este planeta, si no ha tenido un cacho de tierra, si hubiese tenido un cacho de tierra tenía que cuidarlo. Tenía que quedarse en un lugar. No podía haber hecho tanto bien como ha hecho y cumplir su misión. De igual manera, nosotros en esta tierra, la generación de los 144,000 probablemente seguramente no tendrán casas de estas de ladrillo y de esos grandes. Tendrán pequeñas cabañitas que en cualquier momento, sin preocuparse mucho, los dejarán para ir a otro lugar donde los mandará el Señor. Así que nosotros ya sabemos que hasta el final tendremos que huir. Tendremos que estar por un momento, por unos meses o años en estos centros, hasta que pase la tormenta, y cuando el Señor nos dirá tendremos que visitar las ciudades, dando el clamor de Jonás. Y luego, si eso será por unos años, seremos siempre visitando de ciudad a ciudad. Y luego tendremos que huir a las montañas.
Así que este versículo, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, mas moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. El versículo 7 del capítulo 35 es un versículo para los 144,000, y todo ese capítulo habla del carácter de los 144,000. Habla del carácter del Señor Jesucristo, prácticamente. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado, el castigo inminente que viene sobre la Odisea, la egoísta, quien no ha traído los frutos a pesar de todas las bendiciones que Dios le ha dado. No han llegado a ser sacerdotes para el Señor y para el Cordero. No han querido compartir con sus hermanos. No han querido ser bendiciones para los demás. Así que lo que viene es lo que está escrito acá. Traeré sobre vosotros una nación muy de lejos de ti, oh casa de Israel. Dice Jehová, es una nación poderosa, una nación antigua, una nación cuya lengua no conocéis, ni entendéis los que hablaren. Versículo 15 del capítulo 5 de Jeremías. El capítulo que nos ha dado el Señor en este culto de mañana, junto con el otro, donde habla del sedentarismo, de la agricultura sedentaria y de la vida sedentaria, en un lugar, encerrados allá en las ciudades, en los pueblos, y no aceptar la liberación de la esclavitud. El Señor viene para dar libertad a los presos. Los que se quedan presos por su propio gusto, y el Señor no los podrá salvar. Así que todos aquellos que quieren hacer parte de los 144,000 deben dejarse liberados de todo el yugo de este mundo. Que la paz del Señor Jesucristo de Nazaret ayude a los presos de la Odisea a escuchar y a entender este asunto y a liberarse y a llegar a formar parte con este pueblo libre, el pueblo de Filadelfia. La paz sea con Israel. Amén. Amén.